Según los incas del Nuevo Tahuantinsuyo, en el código ancestral de nuestros abuelos, de nuestra cultura, ¿existe o no existe el chamanismo? Y también la gran pregunta que tenemos que hacernos es, ¿existe o no existe según la concepción de nuestros abuelos y abuelas? Según la concepción, el entendimiento y la comprensión de los grandes maestros universales del Tahuantinsuyo. ¿Está correcto decir chamanismo? ¿O hay otro código sagrado en nuestro lenguaje que encontramos para referirnos, para honrar a los maestros, maestras del Tahuantinsuyo? ¿Y será cierto que solo existe tal llamado chamanismo? ¿Qué cosa se encuentra en el origen, en el fondo y más atrás de este tema? ¿Qué dicen los incas acerca de este tema? ¿Cómo se debe entender el camino sagrado de los diferentes niveles, estados, dimensiones de los maestros de nuestra cultura? ¿Con qué nombre se le conoce? ¿Con qué título se le conoce? ¿Cómo se les reconoce? ¿Cómo se les otorga? ¿Y cómo se les da permiso? ¿Y cómo se les inicia? Pues desde el gran Musuk Tahuantinsuyo anunciamos en este nuevo tiempo, de nuevo orden solar que se va estableciendo en la Tierra, vamos anunciando los nuevos mensajes sagrados sobre este tema que es muy importante para nuestro pueblo, para nuestros maestros y maestras. Recordarán ustedes que hasta hoy en día nuestros propios hermanos de nuestra cultura que aprendieron a hacer alguna ceremonia, aprendieron algún tipo de conocimiento o aprendieron algo de sabiduría de nuestros abuelos, alguna pequeña partecita, y pensando que ya lo saben todo y se hacen llamar, ustedes saben a lo que me refiero, se hacen llamar chamán, incluso curandero. Palabras rotundamente que están mal utilizados, mal aplicados, mal entendidos y que no existen en nuestra cultura. Entonces, pues nosotros tenemos que ir al origen. ¿Qué quiere decir esa palabra? Y tarea para todos, tienen que investigar. ¿Qué quiere decir esa palabra? ¿De dónde viene? ¿Cuál es su origen? ¿Y a qué se refiere? Y si se refiere a los maestras del Tahuantinsuyo o se refiere a la otra parte del mundo o a otra cultura. Eso es lo que tenemos que primeramente limpiar, clarificar para poder iniciar nuestro camino. Ahora, según la tradición de nuestra cultura, de nuestros ancestros, según los principios sagrados del Musuk Tahuantinsuyo, del gran Tahuantinsuyo, nación solar de naciones ancestrales, donde todavía nosotros estamos presentes, estamos continuando ese camino, existe una orden, ¿sí? Existe una orden, existe un lineamiento, existe una organización de maestros, existe un camino sagrado para cada maestro. O sea, quiere decir que en nuestra cultura existen maestros, maestras de diferentes niveles, funciones, categorías, dimensiones, que ostentan de acuerdo a su esencia, de acuerdo a su evolución, de acuerdo a su preparación y de acuerdo a su don y habilidades que cada ser ostenta, tiene, porta y lleva en su camino. En ese sentido, desde el origen, desde la sabiduría, desde el conocimiento de nuestros abuelos, desde los principios sagrados, por ejemplo, para nosotros existen niveles de conciencia, niveles de evolución, estados de nuestro ser
y caminos por donde cada maestro camina. Quiere decir que no titulamos con una sola palabra. En nuestra cultura no podemos decir a todos, por ejemplo, yachaj, ¿sí? Son funciones, especialidades específicas al que se dedica cada maestro, cada hermano, cada hermana en este camino. Esto es el orden que nosotros anunciamos. Entonces, por ejemplo, si nosotros reconocemos a un maestro, digamos, hoy en día mal llamado Alto Misayo, también está mal hablado. Pampa Misayo también está mal hablado. Significa que estos maestros que se sienten Alto Misayo no han entendido todavía y no han alcanzado todavía ese nivel. ¿Por qué les digo esto? De nuevo, tarea, tienen que investigar qué significa, de dónde viene alto. Pero de antemano les digo, alto es una palabra que proviene del occidente y del idioma español que trajeron los españoles, ¿sí? Del idioma cristiano. Alto significa alto, ¿no? Arriba, lo más alto. Y misayo puede ser misa, cuando dicen misa, cuando hacen la ceremonia los sacerdotes católicos, ¿no es cierto? O si quieres decir mesayo, mesa, la mesa es una mesa para comer o para estudiar, o una mesa donde nosotros podemos sentarnos o reunirnos, eso es mesa. Pero la palabra mesa ni misa no existe en nuestro lenguaje sagrado, tampoco alto. Así que alto misayo está mal hablado, no existe esa palabra, mal aplicada. Lo que sí existe en nuestra cultura es Willaj Uma. Cuando queremos llamar a uno cuando ustedes quieren llamar Alto Misayo o Pampa Misayo, son Willaj Uma. Hay Hatun Kura Willaj Uma, Chawpin Willaj Uma, Sulka Willaj Uma. O Collana Payán, Callao Willaj Uma, Callare Willaj Uma. Son 4 niveles, 4 estados. Y pues, cuando decimos también, en este caso lo correcto es decir Hatun Misayo. ¿Ya? Kura Hatun Misayo. O es correcto decir, pues, ¿por qué? Hatun Misayo abarca multidimensional, varios estados, niveles, está abierto, abarca lo infinito, ¿sí? Pero lo alto solo abarca una dirección, ¿sí? En ese idioma. Entonces, esas cosas es importante entender, reconocer claro en nuestra cultura, ¿sí? Entonces, a este nivel de maestro se le puede llamar por su específica función Hatun Misayo, o Kura Hatun Misayo, o Taita Hatun Misayo. Son niveles, no es uno solo. Primero hay 4 niveles, después hay hasta 7 niveles llega esto, ¿sí? Entonces, ahora, cuando nosotros nos referimos a Willaj Uma, mejor sería decir Willaj Uma, ¿no es cierto? Pero cuando ya porta lo que se llama Kuyakipu, cuando portador de Kuyakipu, el objeto sagrado con el que se comunica, con el que nos comunicamos, eso ya significa una función específica, Hatun Misayo o simplemente hay categorías nivel. Eso con respecto a este tema. Pero en nuestra cultura, pues, existe, por ejemplo, para nosotros existe Wilka Uma, existe Willaj Uma, existe Kawaj, ¿sí? Existe lo que se llama Hamauta, Yachaj, Jampej, o Jampicamayo, Jampiri, Jampico, ¿no es cierto? O Jampipaco. O sea, son estados, niveles, manifestaciones de cada maestro en lo referente a la medicina, a las curaciones, ¿sí? Ahora, cuando nosotros hablamos de Hamautas, también hay otros niveles, 4 niveles, ¿sí? Ahora, cuando hablamos de los Ullagumas, también hay otros 4 niveles, después continúan otros niveles. O sea, en cada función, en cada camino, en cada dimensión, en cada nivel, en cada campo, dimensión de conocimiento que maneja cada maestro, hay niveles, ¿sí? Entonces, tomemos el caso de Yachaj, por ejemplo. Pues hay Yachay Maska, Yachay Yachapaco, Yachay Katipaj, Yachay Mantuco, ¿no? Yachay Nio, Yachach, Tuku Yachay Nio. O sea, sigue subiendo niveles de los maestros, de los sabios, maestros de nuestra cultura. Yachaj no es lo mismo que Hamauta, son funciones, son niveles,
Por supuesto que uno puede ostentar, ocupar varios de esos niveles cuando va pasando de nivel en nivel. Eso pues es años de evolución, de estudio, de práctica. Ahora, los maestros en nuestra cultura, las maestras y los maestros de diferentes niveles, estados, no lo estamos mencionando todo, todas las categorías, todos los títulos, todas las funciones de los maestros, pero cualquier maestro o maestra que se declara a sí mismo o es declarado por alguien y que camina solo, no está cumpliendo una ley, un principio del Tahuantinsuyo. No está cumpliendo los principios básicos, fundamentales y sagrados de nuestra cultura, de nuestros ancestros, de todas las naciones de las 4 direcciones. Recordarán ustedes cómo fue en tiempos pasados, ¿sí? Cuando nuestros abuelos Pachacute, cuando inició nuestro abuelo Manco Japa, cuando estuvieron nuestros abuelos incas en el Tahuantinsuyo, antes que nosotros, ¿cómo fue la orden? No es que cada maestro caminaba por allá, el otro maestro por acá, a su cuenta, a su manera, a su forma. Claro, hay formas, pero en el Tahuantinsuyo las formas universales ya entendemos, manejamos muchas formas, cuando algunos solamente están en 10, 20 formas, pero no, los maestros universales manejamos formas universales donde no hay forma, cuando hay forma también, ¿no? Desde el origen. Entonces, cuando nosotros entendemos que hay una orden, hay un principio que respetar, hay una ley, hay un camino, hay una orden que tenemos que cumplir, significa que nos tenemos que ordenarnos todos los maestros del Tahuantinsuyo. Entonces, aquel maestro que se escapa de esto, o no quiere llegar, o tiene miedo, o tiene recelos, o tiene ego, es porque pues no está todavía listo para ostentar un cargo. El maestro que ya ha evolucionado, ha avanzado, ya está listo, pues no tiene miedo a nada, ¿no es cierto? Ya sean prácticas, ceremonias, rituales, en manejo de energías, en conocimiento, en códigos, principios, en conexiones, en muchos niveles los maestros están listos, no hay ningún, porque el miedo no existe, entre hermanos no debería existir, no existe. Entonces, eso es el punto que tenemos que entender, porque solo aclararles que en nuestra cultura pues existen nombres, títulos, funciones. Cada uno tiene su nombre, su cargo, su función, tiene su título. Entonces, pues no se puede llamar chamán, nadie. No existe esa palabra, no existe esa persona. En nuestra cultura no existe eso. Así que es falso, es mentira que nosotros podamos hacernos llamar, no existe tal cosa. Eso es con respecto a este tema. Gracias, hermano, por compartir. Sí, es muy importante entender todo lo que el hermano ha compartido, porque si nosotros nos identificamos con nuestra cultura, con nuestras raíces, ¿no? con nuestro gran Tahuantinsuyo, ¿no? Como ahora hay mucha gente que se llama Tahuantinsuyano, ya hasta en la política lo han puesto Tahuantinsuyanos, pero no saben el significado verdadero de lo que significa eso. Y hablando ahora solamente sobre este tema que es muy importante entender, ¿no? Cómo es mal llamado a nuestros hermanos que hay veces conocen un tipo, una variedad de curación, de sanación, lo llamamos o lo llaman chamanes. Eso no es de nuestra cultura. Esa palabra viene de otro lugar, de otra cultura, de otro país. Y si nosotros en verdad queremos aprender, ¿no? este camino, por ejemplo, de Hampeg, de Hampi Kamayo, ¿no? Si estás practicando curación, sanación, pues es necesario que utilicemos nuestro propio idioma, ¿no? Yo sé que en el Gran Tahuantinsuyo hay muchos idiomas también, ¿no? Nuestros hermanos del Antisuyo, del Oriente, del Norte, del Sur, el Aymara, el Quechua, el Shipibo Conibo, la Xaninca,
hay Anesha, hay muchos idiomas, ¿no? Pero entre todos esos idiomas, en todos esos lenguajes del Gran Tahuantinsuyo, en cada idioma tiene un nombre para un hombre sanador, ¿no? Para un Hamper, para un Hampicamayo, y todas esas funciones que cumplen esos hombres, ¿no? Que cargan ese conocimiento, si es de sanación, de curación, todo en su propio idioma tienen un nombre, ¿no? Y acá, como el hermano estaba compartiendo en nuestro Runashimi, en nuestro idioma, tenemos nombres, ¿no? Y hay diferentes tipos, diferentes variedad de conocimientos, y cada persona es como un guardián de ese conocimiento, ¿no? Entonces, si somos sanadores, si trabajamos con las plantas sagradas, todo tiene un nombre, ¿no? No es chamán. Eso ya creo que nosotros ahora en este tiempo del despertar, del Mushok Pachacute, de un nuevo despertar que ha llegado acá en este tiempo, en estas tierras, y que se está manifestando, es importante nosotros retornar a la verdadera esencia, ¿no? Entonces ya no podremos, si no puedes llamarte pues un curandero, un chamán, no, tiene que ser en tu propio idioma. Y cada práctica, cada conocimiento que los yachaj, los yatiris, los kayawayas, los hamper, los hampiris, los murallas, ¿no? Del oriente, todo tiene niveles de conocimiento y tiene una preparación, ¿no? Así nomás no puedes tomar, ¿no? Un nivel, un estado y te puedes llamar así. Tiene una preparación, ¿no? Se inicia y, por ejemplo, si trabajamos con las plantas sagradas, ahora que mucho se está viendo, ¿no? Trabajamos con las plantas sagradas como ¿no? Ya estamos conociendo, hay bastantes maestros y le llaman chamán, curandero. Ese nombre pues no debemos utilizar, está muy malo, está muy malo. Si en verdad a ti, hermano, hermana, que estás iniciando, si estás iniciando con las plantas sagradas, si quieres aprender el verdadero conocimiento de las plantas sagradas, pues camina como debe ser, prepárate como debe ser, ¿no? Y hay iniciaciones, si quieres aprender, hay dietas, una preparación, ¿no? Entonces, así nomás, pues no, tampoco no te puedes llamar curandero, ¿no? O hamper o yachay. No puedes llamarte así, porque tienes que prepararte primero, tienes que entender qué es el verdadero conocimiento de ese nombre, ¿no? De ese código. Entonces, es muy importante que ya ahora nosotros retornemos, ¿no? A poner nuestros propios códigos en todas las prácticas que hacemos, ¿no? Nuestro conocimiento en el Tahuantinsuyo es grande, es hatun, wiñay. Y en el gran conocimiento inca hay un gran camino, y en ese camino se abren muchas ramas, muchas categorías, muchas ramas, muchos niveles, ¿ya? Y por ejemplo, si hay un hermano que trabaja con las plantas medicina, ¿no? Por ejemplo, una sola planta medicina, es un maestro, sabe conocer la esencia de esa planta, es un buen maestro en eso, ¿no? Es un hampicuy del Wilca Tzatzakuna hampicuy, ¿no? Es un curador con una planta sagrada, ¿ya? En eso hay otros hermanos que manejan ya un poquito más, conocen manejar 2 plantas sagradas. En nuestro conocimiento, solo hablando de plantas sagradas, ¿no? En nuestro gran Tahuantinsuyo, en nuestros guardianes de ese conocimiento, los camanes, ¿no? Los grandes camanes, los hatun camanes, los wilca camanes, ellos pues ya conocían pues todo el conocimiento de las plantas sagradas. En nuestro gran
Tahuantinsuyo hay 13 plantas sagradas, 13 plantas sagradas, ¿no? Ahora nosotros pues hablamos de algunos cuantos, estamos aprendiendo sobre el ayahuasca, el huachuma, pero eso no es todo, ¿no? Y si hay maestros de cada uno, que sean pues buenos maestros, que se preparen bien, para que de verdad compartan con los hermanos, hermanas, la verdadera esencia de cómo se utiliza la planta sagrada, con mucho respeto, ¿ya? Es importante el respeto a las plantas sagradas. Es como respetarte a ti mismo, a respetar a nuestra Pachamama, ¿no? Entonces, y nuestros grandes maestros ya conocían ya el mundo de las plantas, era una rama nomás, el conocimiento de las plantas sagradas con el mundo vegetal es una rama, es un conocimiento, ¿ya? Entonces, pues, cuando hablamos de este gran conocimiento es muy amplio, pero ahora es importante a comenzar a aperturar este nuevo camino, ¿no? Con nuestros hermanos que yo veo, que estamos viendo, que están comenzando, ¿no? A practicar tipos de curaciones, sanaciones. Hay gente que le interesa aprender, ¿no? Entonces, pues, si tú, hermano o hermana, estás tomando ese camino, estás iniciándose así, pues regresa al origen, utiliza el verdadero nombre, ¿no? De lo que tú sabes, de lo que tú haces. Entonces, solo así, con esa acción, con esa forma, podemos crear un camino, un verdadero camino sagrado, un camino Wilca, donde de verdad todo conocimiento, toda práctica se utiliza con mucho respeto y caminamos honrando a nuestros ancestros, ¿no? Porque tenemos que honrar a nuestros ancestros. Todo lo que tú estás aprendiendo, todo lo que tú sabes ahora, eso viene de nuestros ancestros. Ellos han guardado, nos han transmitido, ¿no? Entonces, honrando a nuestros ancestros, honrando a nuestros abuelos, a nuestras abuelas, ¿no? Honrando a nuestro linaje, el linaje que vengas, ¿no? Si eres del Antisuyo, del Collasuyo, del Chinchaysuyo, del Antisuyo, honrando tu linaje, honrando tu ayllu, tu origen. Entonces, si nosotros ahora nos llamamos tahuantinsuyanos de la tierra, honramos a la tierra, a nuestra Pachamama, decimos honrar a nuestra naturaleza, a nuestras plantas, pues cómo nosotros podemos de verdad iniciar, o tú puedes iniciar tu camino, ¿no? De Hamper, de Hampicamayo, de Muralla, el lenguaje que venga, tu linaje, ¿no? Es importante retornar y usar y retornar también el conocimiento verdadero, porque ya mucho también estamos viendo que se ha cambiado, ¿no? Esos conocimientos de nuestros abuelos durante estos 500 años atrás se ha cambiado, se ha tergiversado y no es original a lo que hacían nuestros abuelos. Utilizamos palabras ya que vienen del catolicismo, del cristianismo. Estamos haciendo papachito, estamos usando nuestras ceremonias y estamos hablando pues palabras católicas. Eso se ve en nuestro Tahuantinsuyo, eso he visto caminando, lo cual es importante. Si de verdad quieres honrar a tu cultura, a tu nación, a tu pueblo, a ti mismo y el trabajo que tú haces como Hampic, como sanador, conocedor de plantas sagradas, es importante pues de verdad honrar a tus abuelos, a tus abuelas, ya utilizando nuestros propios lenguajes, tus propios códigos de tu idioma, el idioma que hables, ¿no? De la cultura que vengas, del linaje que vengas, es muy importante. Entonces, ya tenemos que cambiar esa palabra mal llamado que
que utiliza la gente, y nosotros tenemos que comenzar a educar, nosotros tenemos que comenzar a enseñar, ¿no? Para romper ya esa mala forma de, ¿no? ¿Cómo le llaman, cómo le identifican a una persona que guarda un tipo de conocimiento, ¿no? Especialmente en tipos de ceremonias. Es importante enseñar que no, acá en el Tahuantinsuyo, en Sudamérica, y más allá también en otros pueblos indígenas, en otros pueblos originales, ¿no? De la gente originaria, no existe el chamanismo, no existe la palabra chamán. Y entonces esto es una forma nosotros donde venimos a compartir, hermano, a compartir, a enseñar a nuestro pueblo, al pueblo, a nuestras hermanas de diferentes naciones del Tahuantinsuyo, que ya tenemos que romper esa palabra mal llamado. Tenemos que utilizar nuestros propios códigos en nuestro propio lenguaje. ¿Ya? Bueno. Y además, así como nuestro hermano Antaurco dice, además de eso, una cosa es, si verdaderamente eres un maestro, una maestra, o aspiras a ser maestro o maestra de nuestra cultura, o te estás preparando o quieres prepararte, una cosa básica tienes que entender. Los maestros que hasta hoy en día existen en nuestra cultura, con los códigos mal llamados, chamán, curandero. ¿Qué quiere decir eso? Eso está totalmente distorsionado. En otras palabras, pues, están pisoteando nuestra cultura. Cuando tú, amigo, te haces llamar chamán, te haces llamar curandero, te estás haciendo pisotear, te estás haciendo faltar el respeto por hacerte llamar así, porque te estás copiando nombre de otra cultura, como que debe ser porque no conoces un código para tu título, para tu función, o porque si conoces piensas que el otro código es mejor y que nuestro código es de menor importancia. No. Nuestros códigos sagrados, nuestros títulos son lo más grandioso posible, misterioso, muy profundo, de niveles muy profundos. Más allá de eso también, toma en cuenta esto. Si te haces llamar curandero, chamán, recuerda esto. Y si has sido iniciado o alguien te ha enseñado en el camino, el que te ha enseñado, allá ha sido introducido una energía, le han programado su cerebro, le han programado su lenguaje, le han programado su código, su energía. O sea que en sí no es la esencia de nuestra cultura. Esa programación de conciencia, de mente, de energía, de lenguaje, de formas de comunicación, de formas de maestría que nosotros portamos, esa programación que han introducido consciente o inconscientemente, o sea, sin que te des cuenta o dándote cuenta, te han introducido ese código. Entonces, sin preguntarte, te sigues llamando chamán o curandero. Entonces, pues, está mal. Porque no corresponde al Tahuantinsuyo, en nuestro lenguaje sagrado, no corresponde eso, no existe. Entonces, te han programado como a una máquina y sigues repitiendo lo que te han programado, lo que te han transmitido, lo que te han enseñado. El verdadero camino de sanación, de despertar, de evolución, de transformación y el retorno, como decía nuestro hermano, si verdaderamente queremos en este tiempo anunciar nuestro retorno, pues el retorno anuncia cosas nuevas, cosas desconocidas, cosas que los abuelos ya nos han dejado, ya nos han enseñado. Entonces, de todos esos lenguajes tenemos que limpiarnos. Tenemos que limpiarnos, porque ya no seguir contaminado con esas palabras. Si nos hacemos llamar, si te haces llamar chamán, ¿qué será pues en tus ceremonias? Me gustaría ver nomás. Del consejo de Jamautas, del consejo Inca, del Capajaylo y del Tahuantinsuyo, nos gustaría venir nomás y ver cómo haces tu ceremonia, cómo practicas, ¿no? Porque hay diferentes niveles, espacios. Un punto, para no alargar mucho. En nuestra cultura somos los llamados Kapaj, ¿ya? Kapaj. Y los que no entienden, tarea para investigar qué significa eso.
No me estoy refiriendo a la riqueza material solamente, me estoy refiriendo a otros niveles, a otros estados me estoy refiriendo. Nuestra cultura es qapaq, nuestra sabiduría es qapaq, nuestro conocimiento es qapaq, nuestros símbolos y códigos tenemos qapaq, nuestra cultura es qapaq, eso es lo que heredamos, lo que nos dejaron nuestros abuelos. ¿Qué quiere decir eso? No necesito prestarme una ropa de otra cultura. ¿Ya? ¿Por qué? Mira esto, colores. Miren los símbolos sagrados del apucuntur. Tenemos qepa. Tenemos instrumentos, objetos sagrados propios de nuestra cultura para ejercer nuestra labor, nuestra misión en nuestro camino. No necesitamos prestarnos ni sus códigos, ni sus ropas, ni su vestimenta, ni necesitamos prestarnos sus objetos sagrados, nada por el estilo. Nosotros tenemos abundante. Es más, de acá nació todo lo que ustedes se prestan de otros lugares. De esta cultura nació, de los abuelos, de los ancestros nació todo eso, aprendieron y modificaron, tergiversaron, alteraron y volvió en otra forma. Y eso es lo que ustedes están utilizando. Yo digo esto con conocimiento de causa, porque en el caminar, en los largos años donde hemos caminado, hemos compartido, he visitado hermanos, hermanas, han visitado, he visto qué objetos llevan. ¿Ya? Eso tiene que limpiarse de canto. Tenemos que reprogramarnos, limpiarnos y liberarnos de todas aquellas cosas que nos tienen atrapados o que les tienen a ustedes sometidos, sumisos. O quiere mantener esas cosas en la ignorancia a los hermanos. El verdadero despertar, transformación, el verdadero retorno de nuestra cultura se da con la pureza, claro, con nuestro propio código, con nuestro propio principio, honrando, respetando la sabiduría, el conocimiento, el camino, la huella que dejaron nuestros abuelos. Añay, añay, añay. Hayli, hayli, hayli. Haile, haile.